Conozco un lugar que cuando llego me hace encontrar con amigos, canciones, maestras, colores y juegos que no tienen fin. Les cuento de este lugar que cuando llego me hace encontrar con amigos, canciones, maestras, colores y juegos que no tienen fin. Claro, estoy hablando del jardín. Ronda, ronda alegre, ronda siempre en el jardín. Claro, estoy hablando del jardín. Ronda, ronda alegre, ronda siempre en el jardín. Ronda, ronda alegre, ronda siempre en el jardín. Buenas tardes, damos la bienvenida a quienes se van sumando a esta tercera ronda de encuentros por la educación inicial rionegrina en el marco del trayecto formativo coordinado por la Dirección de Educación Superior y la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro. En la primera ronda nos encontramos en la experiencia literaria en la primera infancia. En la segunda ronda, en la educación ambiental integral desde la primera infancia. Y esta ronda es muy especial porque recupera la identidad y las memorias en la educación inicial rionegrina, en la voz de las referentes pioneras de la educación inicial rionegrina, aquellas que en cada escrito, en cada letra, fueron plasmando con convicciones, concepciones en torno a la educación inicial, en los documentos curriculares que signaron el nivel allí por los 90 y que se reeditan en algún sentido en el actual diseño, han tenido impacto en la vida de las salas, en la formación de los educadores, que han multiplicado además por toda la provincia y también por distintos rincones del país. Sus escritos trascienden el tiempo y las distancias también. Son referentes, marcaron la educación inicial rionegrina, pusieron en agenda temáticas como la educación maternal, le dieron especificidad, construyeron saberes, compartieron saberes y conocimientos, las ciudadanías plenas desde la primera infancia, los vínculos entre familias y jardín, hacer comunidades, crianza compartida, rondas de filosofar con niños y niñas y tantas otras temáticas que nos fueron compartiendo, nos fueron enseñando y que ponemos en valor. Hoy nos acompaña Silvia Rebagliati y Carolina Sena. Ellas son referentes de la educación inicial rionegrina y junto a un equipo de otras referentes como Liliana Lucetti, Karin Richter, Elizabeth Marota y otras, hicieron equipo, hicieron historia y hoy vamos a tener el honor. Gracias, les agradecemos. Hoy esta ronda es un reconocimiento a esa trayectoria y a esos aportes y a lo que hoy sigue vigente en la educación inicial rionegrina. Les agradecemos estar y las vamos a escuchar. Las presentamos. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, realmente es un gusto y tenemos el agrado de presentar a Carolina Sena, quien es, una referente en educación inicial y además, posee una amplia trayectoria académica. Carolina Sena es magíster en Filosofía e Historias de las Ciencias por la Universidad Nacional del Comahue, es psicóloga social, es profesora de educación preescolar, diplomada superior en Ciencias Sociales, es especialista en lectura, escritura y educación. Trabajó en salas de jardines de infantes, jardines maternales y también como profesora de prácticas en el Instituto de Formación Docente de Bariloche, donde además fue directora
y coordinadora de investigación y extensión de la carrera de educación inicial. Fue co-coordinadora del Postítulo Superior de Educación Maternal, coordinadora de investigación de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro. Dirigió y participó en proyectos de investigación educativa e integró el equipo técnico de la Dirección Nacional de Educación Inicial del Ministerio de Educación de la Nación desde el año 2021 al año 2023. Es coordinadora y autora de publicaciones tales como Jardín Maternal o Educación Maternal, ecos de una experiencia de formación docente, junto a Elizabeth Marota y Silvia Rebagliati. En el año 2021 escribió La guagua, jugar y poetizar el mundo, encuentros entre familias e infancias primeras. En el año 2023 escribió Entre grupos familiares y escuelas infantiles, acalanto colectivo. Actualmente participa en La Guagua, en el Instituto de Formación Docente de la ciudad de Bariloche, conforma el equipo Nido de Palabras, encuentro literario para bebés y familias, y participa en la red de investigadores RIEN, de 0 a 6 años. Bueno, bienvenida Carolina a esta ronda, te damos la palabra. Bueno, agradecida y agradeciendo a Analía y a su equipo por la invitación a sumarme a estas rondas. Para empezar a mover la ronda, me acompaña la canción de Alfredo Zitarrosa, que allá por 1981 cantaba, todavía lo hace, esa hermosa canción que dice una de sus estrofas: crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Con esas y otras melodías transcurrían los días en los que confiábamos que podíamos hacer crecer nuestros sueños y anhelos desde esa terrible época, ese tiempo de la dictadura cívico-militar que nos tocó atravesar. Cerrado ese tiempo difícil, cuando recibí la invitación de Analía, con quien compartí espacios de formación y trabajo, necesité recordar ese recordis que implica volver al corazón, para pensar la educación inicial desde la propia trayectoria, desde mi propia experiencia como docente, como trabajadora, también como mamá. Y eso trajo y trae inevitablemente los acordes y el sentido de aquello que hacemos todos juntos, que en este caso es crecer desde el pie. El recorrido que comparto hoy tiene el tono de esa melodía, ese desde abajo, esa construcción siempre colectiva que fue tomando, a mi juicio, las oportunidades de diferentes decisiones políticas, gestando entre todos, demandando, haciéndonos lugar, y a veces ese lugar fue hecho a los codazos, como nos decía Eve Duprat. Hacerse un lugar para hacer visible el sentido de la educación inicial en la formación personal y social de los niñitos y las niñitas desde la cuna. En este recorrido entonces que me propongo compartir hoy está impregnada esa idea de crecer desde el pie, pero también esa propuesta que al pensar las infancias nos hacía Eduardo Bustelo y todavía resuena. Nos provocaba y nos provoca, con esa idea de pensar que las infancias, los niños y las niñas pequeñas, las niñeces, como planteamos hoy, es una categoría emancipatoria, porque cada niño que viene al mundo, cada recién llegado, como propone Hannah Arendt, implica un nuevo comienzo. Y desde esta perspectiva nos pone frente a la responsabilidad de generar condiciones para ese o esos nuevos comienzos. En su obra, El recreo de la infancia, Eduardo plantea, voy a citar sus palabras textuales: emanciparse como comienzo significa apartarse del poder previo del ya sido. El comenzarse contiene la indignación y el grito como principios emancipatorios. Si pensamos entonces las niñeces como nuevo comienzo, reconocemos algunos puntos de partida, logros que nos dan un grado de certeza para sostener la práctica pedagógica, pero también nos damos cuenta, advertimos hoy en la sociedad, como lo plantea Bustelo, esa indignación,
ese grito, esa agenda pendiente en la concreción de los derechos desde la cuna. Para este recorrido, entonces, estos puntos de partida, este recorrido es breve y subjetivo, por supuesto. En la educación inicial de Río Negro, aparece siempre el encuentro que construye acontecimientos colectivos, formas grupales de trabajo, gestados desde el pie. Encuentros y también desencuentros, al calor de discusiones, de debates, de rupturas que, a mi juicio, nos permitieron superar crisis y producir saberes colectivos, escribir documentos, textos y aportes en los que entre los tantos que figuran los diseños curriculares de esta jurisdicción. En, en mi caso particular, yo llego a San Carlos de Bariloche en el año 1982 y rápidamente me dan la bienvenida 4 docentes, maestras jardineras que trabajaban en esa localidad. Éramos 5. Nos juntábamos en la salida del trabajo 1 o 2 veces por semana, charlábamos, compartíamos preguntas, documentos que traíamos desde distintas experiencias y diferentes jurisdicciones. No había diseño curricular en ese momento. Eran encuentros llenos de empuje, de pensamiento apasionado, de ganas de ampliar la rueda de conversaciones en toda la región. Sabíamos, como lo saben las y los colegas hoy, lo importante del deseo de estar con otros y con otras, de compartir experiencias y sobre todo, ayer como hoy, lo difícil que es, pero a la vez lo vital que encierra esa posibilidad de soñar y luchar en comunidad. La necesidad de contar con políticas educativas que expresaran las voces de las y los trabajadores se venían gestando ya desde nuestro gremio, desde la UNTER. Y así fue que en ese diálogo y a veces en esa lucha y en esos debates se convocó el Consejo Provincial de Educación, nos reunimos en diferentes instituciones, escribiendo, formulando preguntas, planteando inquietudes y amasamos colectivamente las bases para las letras de documentos participativos después de aquel oscuro tiempo de la dictadura cívico-militar. Así fue que para esta presentación empecé como a buscar, a bucear en esa, sin el ánimo de armar una cronología, pero inevitablemente aparece, que en el año 86 se designan los primeros directores de niveles del sistema educativo rionegrino, y en el nivel inicial, en ese año, se designa Mónica Neviolo, quien nos convoca para elaborar un reglamento para la educación inicial, una convocatoria participativa que tenía representantes de diferentes regiones. Y en el año 88 se crea la carrera de profesorado de educación inicial en el Instituto de Formación Docente de San Carlos de Bariloche, donde trabajé durante muchos años y donde todavía sigo relacionada y participando. En el año 88, también en ese mismo año, se crean los jardines maternales para hijos del personal docente de 45 días a 4 años. Y se crean, esto para mí es un hito importantísimo, se crean en convenio con la UNTER, en El Bolsón, Río Colorado, Catriel, Roca, Fisquemenuco y Allen. En el año 89, la resolución 1484 aprueba estudios de cursos de posgrado y especialización en jardín maternal elaborados por el CPE y también lo que en ese momento se llamó la DIFO-CAPEA, que estaba en la ciudad de Fisquemenuco. En el año 91 se otorga el título de del posgrado de jardín maternal y especialista en jardín maternal. En el 92 la resolución 280 aprueba el diseño curricular de nivel inicial eh, y la implementación y el seguimiento del mismo. Y así sucesivamente durante el año 95, el diseño curricular del profesorado de educación inicial. En el 97 se aprueba la versión 1.1 del diseño curricular de nivel inicial. En el 99 se aprueba la nueva versión
para el diseño curricular de la carrera de formación docente de nivel inicial del Instituto de Bariloche, y también el diseño curricular para jardín maternal. Imagínense en ese contexto de múltiples producciones, elaboración de resoluciones, de documentación, siempre están presentes para nosotros, para quienes formamos parte de ese amasado, de esa construcción, viajes. Y de los viajes pueden aparecer múltiples relatos que no van a ser motivo de esta charla. Pero viajamos hacia la zona del valle, hacia la zona atlántica, a encontrarnos con colegas de otras localidades y compartir inquietudes. El recorrido de la estepa que atraviesa la línea sur contiene para nosotros un sinnúmero de aprendizajes que construimos ahí en el territorio y que no siempre dejan huella en la escritura, pero sí fundamentalmente en quienes somos. Para esta instancia entonces me gustaría hacer práctica, foco en las prácticas pedagógicas específicamente en la educación maternal en nuestra jurisdicción. Desde las inquietudes y preguntas que encontraron eco en la convocatoria, a ese diálogo que ustedes también proponen en estas rondas, el diálogo entre la educación superior y la formación inicial y las y los docentes que trabajan en las salas, en ese territorio que llamamos lo escolar. Educación inicial, entonces educación maternal, educación superior, que se dieron cita hace muchos años, como decíamos hace un momento, en la localidad de Stefanelli, durante varias jornadas, donde nos dimos la oportunidad de escuchar, pensar, formular preguntas y demandas en torno a la educación maternal, interpelar las prácticas de formación docente y también las prácticas de maternal, elaborar documentos. En esas instancias fuimos acompañadas con el abrazo y la palabra de Eve Duprat en ese proyecto que mencionaba hace un rato, que elaboró la Difocapea en el año 1989-1990 aproximadamente. A lo largo de esos años entonces propusimos, y a partir de esas experiencias intensas, proyectos de investigación en maternal que se concretaron en las salas con docentes. Nuestro primer proyecto de investigación se llamó El Jardín Maternal, distintas dimensiones del proceso de interacción, e implicó años de observación participante, de escritura y de formación en investigación. Durante esos años nos animamos a presentar el trabajo en distintas instancias, y una instancia que marca un hito fue el Congreso de Montevideo, Uruguay, en el que no solo nos retroalimentamos en el sentido de los saberes que habíamos construido, sino que afianzamos lazos solidarios y generosos con colegas de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto Eccleston y de la carrera de la licenciatura en la Universidad Nacional de Luján. Amistades que aún hoy los enlazan y que también son militancia por las infancias. El otro hito es el diseño y la implementación del postítulo de educación maternal en Bariloche y en la ciudad de Viedma. Nació también del pedido de docentes en ejercicio y fue coordinado por Patricia Sarlé, quien nos brindó herramientas para repensar las prácticas de educación maternal en nuestro contexto, a la luz de debates entre colegas y demandas sociocomunitarias. En la resolución 1746, ya del 09 del 2009, se establece que el título de especialista en maternal, en uno de los considerandos, se establece y afirma que el desarrollo profesional de los docentes se convierte en una estrategia fundamental para responder a las nuevas demandas sociales, atendiendo a la complejidad de la tarea de enseñanza y de mediación cultural que realizan en sus diferentes dimensiones política, sociocultural y pedagógica. En este contexto y en el año 2007 también se abre un proyecto muy querido para nosotras que aún hoy sostenemos y se multiplica en otros contextos. Me refiero a la Guagua, el Salón de Juegos Comunitarios para Bebés y Familias, que representa para nosotros la concreción de espacios de derecho al juego infantil junto a las familias, las y los adultos. Espacio de formación, espacio de extensión, espacio vital para
para el diálogo entre la educación inicial y la formación docente. Esa experiencia colectiva, el postítulo, nos permitió sistematizar saberes y publicar también en el año 2009 nuestro primer libro colectivo, Jardín Maternal o Educación Maternal, Ecos de una experiencia de formación docente. El trabajo conjunto entre la educación superior y la educación inicial impregna todo este recorrido, como ustedes verán, y continúa dejando huellas en los proyectos que se sucedieron, las propuestas de formación permanente que compartimos en toda la provincia, la posibilidad de elaborar y concretar proyectos de investigación educativa en cada instituto y entre los institutos de formación docente entre sí, dando la necesaria retroalimentación entre la vida cotidiana escolar y comunitaria y los principios didácticos y pedagógicos que orientan la educación superior. Ya en el cierre entonces retomo esa idea, esa premisa de Bustelo. Si las niñeces son ese nuevo comienzo, en ese inicio es nuestra responsabilidad dar la bienvenida y alojar con ternura a cada recién llegado. Pero también es necesario reconocer ese grito, esa indignación que crece al advertir que disminuyen las condiciones para que todos, todas y todes las niñeces concreten plenamente sus derechos. La creciente desigualdad se hace presente limitando el acceso y la permanencia a espacios educativos que garanticen la concreción de los derechos. Si la presencia de un bebé, de un recién nacido, nos plantea un nuevo comienzo, y ese comienzo es una promesa emancipatoria, todavía hay mucho por hacer, mucho por construir. Es imperativo entonces atender a la creciente desigualdad y crear condiciones materiales y simbólicas que amplíen espacios educativos de calidad. También es un buen momento para redefinir lo que nombramos. Nos preguntamos hoy, ¿qué es hoy lo familiar? ¿Cómo se organiza la vida familiar y el cuidado de los más pequeños, en las familias y en las instituciones educativas? ¿Qué es lo materno, maternal, maternante? Y lo paternal, ¿quién o quiénes la ejercen? ¿Es solo una cuestión femenina? ¿Cómo organizar escuelas infantiles desde la cuna, como les planteó Eve Duprat y las impulsa Rosa Violante? Y las educadoras y los educadores, que llamamos de maternal o maternales, ¿cómo les gustaría ser nombrados? Y ya cerrando este recorrido, reafirmo que enseñar en forma colectiva y solidaria requiere que nos preguntemos por la responsabilidad y también por el deseo de estar ahí con las infancias y con las familias. Enseñar en la certeza del pensamiento apasionado como una práctica situada, política, histórica, ética y sostenida también por la historia y, por qué no, por la poética. Muchas gracias. Vamos a presentar a María Silvia Rebagliati. Ella es magíster en filosofía, especializada en filosofía e infancia, psicóloga social, profesora de educación preescolar, diplomada superior en infancia, pedagogía y educación. Tiene una amplia trayectoria docente y académica como profesora de educación inicial. También se ha desempeñado como secretaria técnica del equipo de la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro. Ha formado parte del equipo del Infod en acciones de capacitación y formación, tanto en provincia de Río Negro como en Neuquén y también en La Pampa. Es profesora en la Universidad Nacional de Río Negro, en la carrera de la licenciatura de Educación Inicial. También se ha desempeñado como profesora en equipo de posgrado en Educación Inicial y Primera Infancia de la Flaxo y co-coordinadora del postítulo de especialización superior en Educación Maternal. Es investigadora, capacitadora, consultora y autora de publicaciones y ponencias en congresos, jornadas en temas de infancia y filosofía, educación, políticas y derechos humanos de infancias y educación y cuidado de la primera infancia, tanto en Argentina como en países de Latinoamérica. Elaboración y desarrollo e implementación de diseños curriculares de la educación inicial y maternal y de formación de educadoras y educadores de educación inicial en la provincia de Río Negro, como así también en otras provincias como Neuquén, La Pampa y Mendoza.
creadora y coordinadora de la Cátedra Abierta de Derechos de Infancia. Forma parte del colectivo Ronda de Ternura por los derechos a la educación y cuidado de las primeras infancias. Coordinadora y autora del libro La Guagua, Jugar y Poetizar el Mundo e Infancias y Memorias en Viaje, entre filosofía y educación, y de capítulos en libros y publicación en revistas académicas nacionales, internacionales, con temas de su especialidad. Esperamos que este encuentro sea de mucho agrado y que podamos disfrutar todos y todas. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, las colegas, compañeras, compañeros rionegrinos que están aquí esta tarde para compartir algo tan importante como es aquellas cuestiones que tienen que ver con la educación de los primeros años de nuestras niñas y nuestras niñas en la provincia de Río Negro, a lo largo y a lo ancho de la querida provincia, y decirles que tengo un enorme agradecimiento por esta invitación, que es una hermosa oportunidad para encontrarnos con cada uno, cada una de ustedes, y con compañeras y compañeros tan queridos de todo el camino que uno ha recorrido y que ha construido siempre junto a otras y otros. La verdad que se trata de celebrar este encuentro como una posibilidad de suspender un poquito el tiempo, de detenernos, de esta invitación que nos hace la Dirección de Educación Inicial de la provincia de Río Negro. Hermoso esto que han contado de estas rondas que hacen lazos, o de estos lazos que hacen rondas, y me parece que es una oportunidad maravillosa para, en términos de conversar entre nosotros y entre nosotros, con todo el equipo que está llevando adelante esta formación, que como siempre, en términos de la Rosa, nos traen transformaciones. Ya no salimos, probablemente a ustedes les pase, como nos ha pasado a nosotros, o hablo de mí, en el sentido de mi propia formación, en términos de transformación. Seguramente luego de estas rondas y de estos lazos, muchos y muchas de nosotros, de ustedes y de todas y todos, no seremos los mismos, ojalá. Me parece que esa sería un poco la apuesta, ¿no? Esta posibilidad de abrazarnos a través de nuestras voces, de nuestras palabras, de nuestras miradas y de la expresión que podemos tener a través de estos medios virtuales que hemos adoptado ya como parte nuestra. Les cuento que me pareció muy significativo este tema de las rondas y este tema de los lazos. Justamente yo vengo escribiendo bastante acerca de estas cuestiones. Ya cuando me tocó en estos últimos años, fui convocada para escribir en la actualización académica de primeras infancias en el país, y me tocó el módulo 1, que tenía que ver justamente con la construcción de sentidos de identidad y memoria de una educación inicial, de una pedagogía, ¿no? De una construcción pedagógica de educación de primera infancia en nuestro país. Y la verdad que ahí fue un enriquecimiento enorme en términos de pensar las memorias y pensar la identidad vinculada a la memoria vinculada a la identidad en este juego dialéctico. Y me parece que es una excelente oportunidad que nosotras las viejas estemos aquí compartiendo con ustedes, los nuevos y las nuevas en la educación, pero pensar que las memorias justamente, yo me acuerdo de haberlo escrito y lo he estudiado, esto de que las memorias no son viejas, sino que son nuevas también. Que hablar de memoria es hablar de un mañana, no solamente de un pasado. Esto, bueno, la filosofía zapatista, desde su filosofía de educación, lo tienen como muy arraigado, esto de que la memoria es una celebración del mañana, dicen ellos, ¿no?
es un voltear la cara, pero no hacia un recuerdo estéril ahí, sino siempre apunta a la paradoja esta de que en ese mañana no se repitan aquellas cuestiones que sabemos que no las queremos más y sí que se repitan las alegrías. Así que vuelvo a decir de esta alegría de estar acá. Y les quería contar un poquito que justo me acordé con lo de las rondas, pues estoy escribiendo acerca de, bueno, de una filosofía poética de la educación de primeros años. Yo hace bastante tiempo, mucho tiempo, que me empecé a formar con todo el tema de infancia, que ahora les cuento un poquito y tiene que ver con los textos que ustedes van a tener. Me contó Analía un poco con la conversación, que van a tener textos como por ejemplo el de Pedagogía de la Crianza, o el texto que también me voy a referir con mis queridas compañeras, construido acerca de la educación maternal, jardín maternal o educación maternal, que construimos o elaboramos o producimos luego de ese postítulo de maternal que nos dio tanto, que nosotros dimos tanto y que el postítulo nos dio tanto. De eso también me voy a referir. Pero quería compartir con ustedes el poema de Gabriela Mistral, que se llama Todo es ronda, y dice: los astros son ronda de niños jugando la tierra a espiar. Los trigos son talles de niñas jugando a ondular. Los ríos son rondas de niños jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas jugando la tierra a abrazar. Todo es ronda se llama, y es el poema de Gabriela Mistral. A Gabriela Mistral la tengo ahí recuperada en la memoria, memorias vivas, inquietas, no son esas memorias dormidas justamente, memorias plurales también, y también el concepto que se juega muchísimo en el término de las memorias y que yo también lo he puesto ahí a jugar y a escribir, es el tema de las memorias de infancia, que vienen de una construcción de Sandra Carli con su libro, y que tanto nos abren para poder mirar justamente este camino. Y trayendo a Gabriela Mistral, luego un poquito me voy a referir a ella en relación a cuando uno piensa en esta filosofía poética y filosofía política de la educación de primeros años. Y en cuanto a la filosofía política tenemos bastantes referentes, y entre ellas la olvidada Gabriela Mistral, que tuvo muchísimo que ver con la construcción de los derechos de los niños, mucho antes de la Convención. Además, ella se refirió a aquellos derechos que están invisibilizados, que no están en la Convención, pero que nosotros en la educación inicial los tenemos a diario, ahí jugando, que es el derecho a la alegría, el derecho a la belleza, el derecho a la metáfora. Ese también es de Petit Michel, el derecho a la metáfora, a la ficción, por supuesto a jugar, pero con Graciela Mistral se amplió esa mirada. Ella necesitó hacerlo en su país por lo mal tratados y mirados que estaban los niños en su tiempo. Y luego esto de las rondas y de las memorias con las que estuvimos conversando un poquito con Ana, me hizo acordar un poco el tema de los lazos. Me remitió a que estas rondas en lazos que se están llevando a cabo me remitieron a pensar en los lazos. Y ahí me acordé también de escrituras que estoy haciendo y de referencias a uno de los lazos que me parece que es maravilloso tenerlo en cuenta, que viene de un filósofo italiano que está dedicado al terreno de la filosofía y la infancia, con el cual también me he formado. Forma parte de estos filósofos de la infancia, que yo he tenido la suerte de formarme en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en la UERJ, ¿no? Coordinados por Walter Cohen, y que en cada taller, en cada laboratorio, como lo llaman ellos, en cada espacio de formación, he tenido la suerte de estar con, por ejemplo, el italiano Giuseppe Ferraro, que dice que lazo viene de filia, ¿sí? O filia quiere decir lazo, dice él.
que es un legado de afecto, es un dativo, es de dar, es de ofrecer. El lazo se da. La sabiduría, dice él, es el lazo más importante para la filosofía. Y la filosofía con niños constituye una educación de pensar del sentimiento al lazo. ¿Sí? El lazo haría como ese enlace entre el pensamiento y el sentimiento como lazo, como un tiempo de la cadencia propia que es el de la filosofía, donar el propio tiempo como si fuese otro. Y esto de donar, el don, esto de dar, de donar, es algo que aprendí bastante que tiene que ver con nuestra tarea. La tarea educativa es un don de poder dar el tiempo a otros, dar nuestro tiempo, dar la posibilidad de que la infancia que entra y llega al mundo, ya conocen esa maravillosa poética de la natalidad de Hannah Arendt, cuando dice que justamente con cada nacimiento algo nuevo ingresa al mundo y que la educación tiene que ver con esto de que los niños llegan a este mundo y traen su novedad. Entonces, ¿qué es lo que uno da en esta educación en los primeros años? Da la posibilidad de mostrar un mundo, ¿sí? Que lo tenemos que mostrar, lo ofrecemos, lo damos, pero dar la posibilidad de que lo nuevo ingrese a ese mundo. Y lo nuevo lo traen los nuevos, justamente, como lo llamaban los griegos, los recién llegados, que son a quienes le tenemos que dar la posibilidad de que traigan su novedad. Entonces, me parece que esta oportunidad es muy rica, es muy hermosa poder estar conversando y me lleva mucho, hablando de memorias, a toda nuestra trayectoria que devino de hace muchísimos años, en esta construcción de lo que ha sido la educación inicial, que no la hemos hecho nosotros, la hemos hecho junto a cada una de las maestras, maestros, educadoras, educadores que estuvieron desde el inicio en nuestra provincia, dando justamente, ofreciendo ese camino, ese viaje como dicen Bárcena y Melich, esto de que la pedagogía es un viaje, ¿no? Es poder guiar a otros, hacerlos salir del lugar, en términos de desplazamiento, que no necesariamente hay que moverse del lugar para pensar en términos de viaje, y que justamente eso tiene que ver con la pedagogía. Hermosa metáfora también la del viaje, y yo creo que tiene mucho que ver en Río Negro esta construcción pedagógica de la educación inicial vinculada a esto de los viajes. Pucha, si las compañeras mías, que seguramente estarán acá haciendo memoria junto conmigo, Carolina Sena, Karin Richter, Elizabeth Marota, Lili Lucetti, cuando arrancamos con toda nuestra movida para la elaboración del diseño curricular del maternal, cuando arrancamos toda nuestra movida con ese postítulo que se desarrolló, el postítulo de maternal que se desarrolló en Bariloche y en Viedma. De los viajes contamos mucho y en nuestro libro contamos mucho y tiene que ver con esa construcción pedagógica. Y quiero decir que estas memorias plurales, colectivas, memorias de infancia, de primera infancia que vivimos, están ligadas a alguna cuestión que yo aún conservo, hasta hace poco dando clases en la Universidad de Río Negro, en la Cátedra de Investigación Educativa, que es el valor de la investigación. ¿Por qué digo esto? Porque nosotras conformamos en ese momento un equipo, en aquellos años, un equipo de investigación acerca justamente del maternal en ese momento. Nos interesaban muchísimas preguntas y habíamos elaborado toda una problematización acerca de la educación maternal que nos llevó a estudiar muchísimo, a juntarnos muchísimo, desayunos, si habremos tenido desayunos de trabajo,
y en donde pudimos hasta construir ciertos conceptos y ciertos conocimientos, pero estando en las salas, estando ahí. Y de ahí viene este capítulo que está en el libro de Pedagogía de la Crianza, al cual me ha invitado Rosy Violante a escribir, que tiene que ver con justamente esa investigación, parte de esa investigación que tenía distintas dimensiones. Nosotros teníamos diferentes dimensiones a las cuales nos abocábamos en profundidad, y yo allí justo coincidió con mis inicios de formación con el tema de infancia. El tema de infancia es un tema, infancia, filosofía y derechos ha sido, digamos, un eje en el cual me he especializado y formado, no solamente a partir de haber estudiado la maestría en filosofía, sino que la maestría en filosofía me dio pie a profundizar mi formación como especialización en el campo de la filosofía y la infancia. En Brasil, pero también en las universidades de San Juan, donde ahí conocí a Bustelo, hace muchos años fue profe también, en la UBA, donde fue mi profe también, y en el Ministerio de Educación, Carlos Cuyem, Gustavo Schuchmann, Isabelino Siede, y también he tenido la suerte de formarme con La Rosa, con Bárcena, y con toda la línea, digamos, de filosofía e infancia, para la cual yo ya escribí para el postítulo todo el capítulo de infancia en aquellos años. En el año 2000, en el año 99, también tuve la suerte de tener a Sandra Carli de profesora, ¿sí?, en todo un equipo de la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, en una actualización académica de 2 años. Y luego una formación en ciudadanía y ética en ese momento. Entonces, uniendo estas formaciones que siempre tenían el lazo con la realidad, con los niños, con las niñas, ¿sí?, con estar ahí, con estar junto a las maestras y a los maestros, porque es ahí donde uno construye teoría, no la construye solamente estudiando textos, solito en tu casa, sino que esta construcción colectiva, que es como lo habrá dicho en algún momento Estela Maldonado, referente de CETERA, desde la cual yo también he participado para la elaboración de formaciones y para formarme, ¿sí? Como dice ella, la construcción pedagógica es la construcción que hacen maestros y maestras cada día cotidianamente. Desde ahí viene, la construcción colectiva. Bueno, entonces, ese capítulo que ustedes tienen, como estos capítulos que tienen como bibliografía, que tienen en el libro de Pedagogía de la Crianza, el capítulo 5, el que escribí acerca de la conformación de esa dimensión en la constitución subjetiva de niños y niños pequeños vinculados con esta dimensión ética, tenía en ese momento mucho que ver con esto que estaba sucediendo, que es empezar a mirar aquello que miramos siempre igual, de otra manera, como hacen los niños cuando inventan el mundo en esa mirada poética de lo cotidiano, cuando uno empieza a mirar qué es lo que tiene la investigación, que uno vuelve a mirar aquello que miraba siempre igual de otra manera, entonces con otros ojos. Ante esa pregunta tan maravillosa que es ¿cómo sería mirar al mundo como si lo viésemos por primera vez? Bueno, esto es lo que tiene la investigación, esta distancia óptima de poder mirar aquello que está naturalizado, los gestos mínimos. Justamente ese capítulo está lleno de esas pequeñas escenas que yo después en el libro de la guagua le puse estas acciones políticas educativas que anidan en gestos poéticos, porque son gestos poéticos, ¿sí? Esos encuentros con los bebés, de los bebés entre sí, en que algo pasa, es insignificante, es efímero, es de una fugacidad increíble, pero que si uno los capta, yo ahí en ese texto los capté en forma escrita, porque hacíamos registro escrito en las salas de maternal, en la investigación. Pero ahora tengo un bagaje enorme
de estar mucho con niños, en todo el tiempo de las guaguas, no solamente la guagua en el instituto, sino también las guaguas en los pasillos del hospital de Bariloche, las guaguas en el SIC, en otros espacios públicos y otras guaguas, en donde ese estar con los niños y niñas te da esas nuevas miradas, esa posibilidad de renovar el mundo con otras palabras inventadas por los niños. De ahí deviene también esta dimensión poética de la realidad, que es justamente la de la invención, la creación de otros mundos. Y esa es la infancia. Eso es cuando usted lo dice, bueno, ¿por qué otro comienzo? ¿Por qué la infancia, él dice, es otro comienzo? Bueno, justamente por esto, porque los niños traen siempre esa potencialidad de algo que no está todavía, que está ahí latente, ¿sí? Y que se inventa, se trae, se crea. Y esa es la posibilidad de emancipación, porque si bien nosotros le mostramos un mundo adulto, que se lo mostramos tal cual nosotros lo hemos construido, ellos van a hacer otras miradas y otras invenciones, trayendo la posibilidad inclusive de contraponerse a esos mundos y traer otros mundos. Esa potencialidad que es como nacemos, ustedes saben que infancia quiere decir que no tenemos la palabra, que nacemos sin palabra, ¿sí? Los que no tienen palabra. Así nacemos, pero justamente esa es nuestra potencialidad, la condición humana de tener esa potencialidad, esa posibilidad de ir construyendo los lenguajes de la palabra, porque están los otros lenguajes, por suerte, de la palabra, y esa apertura, esa condición es una pura potencia, que es la infancia, y no está ligada a la debilidad, a la inferioridad, al que no se puede. Está mirada, justamente, los filósofos de la infancia la miran desde de toda la potencialidad de los que somos capaces como desde nuestra condición humana. De ahí nos constituimos, ¿no? Nos constituimos con humanos gracias a esa potencialidad, una inclinación a lo social. Necesitamos de los otros para construirnos humanos. Y esa es la potencialidad con la que nacemos, esa inclinación hacia lo social. Y la emancipación, el potencial emancipador de la infancia es donde usted lo instala lo político. Lo político está ahí, ¿sí? Él dice, es el nuevo comienzo, es el otro comienzo. La infancia es otro comienzo, porque de ahí deviene la posibilidad de transformar el mundo, que es la política. Bueno, estoy hablando mucho, quizás podemos hacer una pausa como para pensar en esto también que ustedes tienen en el libro que nosotros coordinamos después del postítulo, que tiene que ver con el jardín maternal o educación maternal. Ahí el capítulo de infancia, que es el que escribo, fue toda una formación hermosísima vinculada a la infancia, porque justo empezaba esta mirada diferente, a mirar diferente la infancia, a partir, Sandra Carli, los filósofos y filósofas de la infancia. Yo me empecé a formar en el campo de filosofía e infancia, y las rondas me hicieron acordar también, no solamente al poema de Gabriela Mistral, sino también a los espacios del filosofar con niñas y niños. Nosotros tenemos un proyecto en la Universidad de Río Negro desde el año 2014 y lo continuamos. No lo pude continuar con mi compañera Ariane Hecker porque no pudo seguir estando ni en este mundo ni en estas rondas, pero sigue rondando de alguna manera, porque estas rondas tienen que ver con estos círculos de pensamientos, como le pusimos nosotros a las meriendas filosóficas, donde había niños hasta de 3 y 4 años, hemos tenido hasta 12 años juntos en el espacio de la biblioteca en Villa Los Coigües, en Bariloche, donde la cuestión era hacer esa ronda
para que circule el pensamiento y se construya la potencia, desde la potencia posible de construir pensamiento colectivo. Y es maravilloso porque es ahí donde la conversación, el pensar juntos, son potencialidades para justamente tanto que estamos diciendo, cómo sería, ¿no?, en este momento una educación democrática. Bueno, así sería todos estos derechos que estamos diciendo, el derecho a la palabra, el derecho a la metáfora, el derecho a la alegría, a la poética, a estar en este mundo como está la infancia, con esa sensibilidad hacia aquello que miramos como si fuese por primera vez, a que lo nuevo aparezca y nos asombre y podamos jugar con la imaginación, al jugar desde ya, obviamente, y el tema de pensar también esto de que nosotras y nosotros y ustedes y cada uno que estamos comprometidos con la educación de los primeros años, que es un privilegio, es un privilegio que tenemos de poder estar ahí. Realmente, se los digo, es una celebración. ¿Y cuál es la tarea? Esta tarea que dijimos de dar, de ofrecer, de dar el mundo, de dejar entrar la novedad, pero por sobre todo de cuidar la infancia de nuestras niñeces. Sabemos muy bien, el concepto de niñez fue acuñado en la Bienal, que se hace cada 2 años, ¿sí? En ese caso yo estuve en la de Colombia en el año 18, y allí se acuñó ese concepto de niñeces, así como adolescencias dijeron, bueno, niñeces. No solamente, ya en la ley de protección integral se nombra a los niños y niñas como niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Se dejó de nombrar el niño como en la convención. Pero acá en la Bienal, que en general se sacan muchísimas conclusiones y nuevas miradas de infancia y adolescencia, se acuñó este concepto de niñeces. Entonces tenemos esa diferenciación entre infancia y niñez, es fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hablamos de infancia hablamos de este estado, esta sensibilidad de estar en el mundo, ese tiempo de intensidad, tiempo de jugar, tiempo que no es cronológico, que es un tiempo aiónico, como nos han enseñado los filósofos de la infancia, entre ellos Walter Kogan, que ha sido uno de mis maestros fundamentales en este campo de la filosofía, de la infancia, de la educación, de la filosofía de la educación, y con todo el equipo de NEFI, del grupo de estudios de infancia, de filosofía poética de la educación, y con Maximiliano López he aprendido esta filosofía poética de la educación en la universidad en Brasil de Juiz de Fora y en la de Santa Catarina, en Brasil. Bueno, entonces siguiendo con esta línea de que la infancia es ese estado, ¿sí?, esa intensidad, ese tiempo necesario de ser vivido, a diferencia de las niñeces, que son nuestros bebés, niñas y niños de carne y hueso, que constituyen sus subjetividades, su corporeidad, sus identidades, y que tenemos todos los días en nuestras salas, en nuestros espacios de educación, sea de las formas que sean. Bueno, entonces no todas las niñeces gozan de ese tiempo de infancia, no tiempo pensado cronológico, sino tiempo de intensidad, de ese estado de infancia que es necesario para conformarnos. Como docentes de primera infancia somos guardianes de que esa infancia se cuide y de que esos niños y niñas que no están pudiendo tener desde sus hogares esa posibilidad de saborear ese tiempo de infancia en nuestras salas, en nuestras instituciones, ese tiempo de infancia es el tesoro máximo que tenemos, y ofrecerlo, donarlo, dejar que aparezca en el juego, en la imaginación, en el asombro, en la creatividad, en la creación, en la invención,
en los imaginarios, en los viajes que podemos llegar a hacer desde lo mínimo, lo ínfimo, lo efímero, que puede ser los gestos, como dijimos en otro momento, pero que también son escenas mínimas, que son lo grande que tenemos en lo ínfimo. De eso se trató mucho la investigación en aquel momento de maternal. Me fui, voy y vengo, pero me gusta hacerlo así como una conversación, donde hay una circulación de las ideas. Me encantaría conversarlo, estar en conversación con otros, pero estoy en conversación con ustedes en este momento, ¿sí? Y también el lazo, cuando me lo nombró Analía, no quiero dejar de decirlo, que me recordó, también lo he escrito, lo estoy escribiendo, a lo que Lorenz Cornu llama el lazo intergeneracional, que es justamente esto, ¿no? Es lo que decíamos antes, en decirle a los niños, bueno, tenemos una responsabilidad educativa que no podemos eludir, que es doble. Es decirle a los niños, a los que llegan, a las niñas, a los bebés, a las niñeces que llegan a este mundo, he aquí nuestro mundo, pero también la posibilidad de garantizar que realicen la novedad con la que traen y que vivan su tiempo de infancia. Bueno, podría seguir mucho más, no quiero olvidarme de algunas cuestiones que en este momento justamente estoy escribiendo bastante, entonces tengo muy frescas algunas cuestiones, ¿no? Esto que el de la infancia es un tiempo único que hay que sostener a rajatabla, ¿sí? Nos dice Walter Cohen. Y si la niñez no tiene tiempo de infancia, no hay futuro en la humanidad. O sea, estamos hablando de algo serio como es la infancia, ¿no? Sostener y cuidar esas formas de estar también en tiempos de infancia. Y para cerrar un poquito y dejarlas pensando, hay muchas preguntas que también todavía tengo, por suerte. Esta pedagogía de la pregunta a la que Freire se refirió en sus libros y la nombra así, pedagogía de la pregunta, y que Walter Cohen desarrolló en su libro acerca de la vida de Freire. Yo les quería contar que antes inclusive de esto, lo charlé con Walter en algún momento, antes de que él se dedicara a ese hermoso libro de toda la vida de Paulo Freire y su infancia, que es espectacular. Yo ya tenía como uno de mis libros de referencia, tengo varios, pero hay uno que amo y que es A la sombra de este árbol, de Paulo Freire. Yo ya me referí a él en mis escritos de infancia, tanto en el capítulo de cuando dimos toda la formación en el postítulo, ¿no? Tenemos muchas anécdotas para contar, seguramente acá van a salir de alguna manera. Pero yo les quería leer un poquito del libro de A la sombra de este árbol de Paulo Freire, porque a mí me sigue conmoviendo cómo él habla de la lectura del mundo, la primer lectura del mundo. Y la primera lectura del mundo ya sabemos que no es de las palabras, sino que es leer el mundo. Los bebés leen el mundo mucho antes de tener la palabra, ni siquiera de conocerla, ¿sí? Mucho antes. Y él justamente cuenta cómo desde su leer el mundo, luego aprendió a leer, escribir y hacer lo que fue. Y él dice que él volvió a su quintal, que es su jardín de la infancia, y lo volvió a ver como, siendo hombre ya, siendo adulto, y lo volvió a ver como si fuese aquel niño que entonces aprende a ver mejor lo antes visto, ver de nuevo lo antes visto. Entonces la pregunta que ahí aparece es cómo sería mirar el mundo como si lo hiciésemos por primera vez. Y él dice, la quinta donde se hallaba ese primer mundo, el de él, era en el que gateé, balbucié, me erguí, caminé y hablé. En verdad aquel mundo especial se me daba como el mundo de mi actividad perceptiva y por eso mismo como el mundo de mis primeras lecturas.
Los textos, las palabras, las letras de aquel contexto se encarnaban en el canto de los pájaros, en la danza de las copas de los árboles sopladas por fuertes vientos que anunciaban tempestades, truenos, relámpagos, en las aguas de la lluvia jugando a la geografía, inventando lagos, islas, ríos, arroyos. Los textos, las palabras, las letras de aquel contexto se encarnaban también en el silbido del viento, en las nubes del cielo, en sus colores, en sus movimientos, en el color del follaje, de la forma de las hojas, en el aroma de las hojas, las rosas de los jazmines, de la densidad de los árboles, en las cáscaras de las frutas. Y dice, si nos suspendemos un ratito en la infancia de Freire, como un tiempo único y misterioso, lo dice Coan esto, valioso en sí mismo, que deja huellas e imprime memorias, olores, sabores, sonidos, colores, lugares que cobran sentido y se resignifican cada vez en esos primeros signos misteriosos. Nos encontramos con las huellas, esas memorias, con señas, signos, gestos de un pasaje cultural, alimentos que dan a pensar, a mirar el mundo de otro modo. Nos encontramos con ese triple lazo, el otro lazo al cual quería llegar para cerrar un poquito, el lazo entre imaginación, memoria y poesía. Es una apuesta política, es una apuesta poética, sostener la ficción, la metáfora, el juego, la imaginación. Son lazos entre la estética, las políticas, la poética, el devenir infancia que da a pensar, a jugar y a leer el mundo. Y es maravilloso cuando decimos que los humanos necesitamos de la infancia, que no todos los niños tienen infancia y que por eso se ha preocupado Freire siempre, siempre por mantener la educación, con una fuerza política, ¿sí?, de rechazar las injusticias, las opresiones, las desigualdades en el mundo. ¿Cómo conservar y renovar y reinventar esa potencia y fuerza infantil de mirar y estar en el mundo? La gran pregunta con la que me quedo ahí resonando y se las dejo. ¿Cómo mirar el mundo como si lo hiciésemos por primera vez? Y por último, ultimísima pregunta, que la tengo por acá, que también me gustaría compartir y ir cerrando ya esta conversa, es qué gestos mínimos, sensibles de infancia, dan a componer tramas políticas y poéticas en las escuelas, en nuestras escuelas infantiles, de envoltura de derechos en invención de igualdad. Bueno, les quiero saludar, agradecer, volver a agradecer y darles un fuertísimo abrazo envuelto en esta poética, esta política, esta educación maravillosa que construimos entre todos. Muy agradecida por ser una de los granitos de arena de la educación rionegrina para nuestros niños. Muchas gracias. Bueno, como dijimos al inicio, esta era una ronda especial, es una ronda especial, así lo fue, así lo vivimos. Gracias Silvia y Caro por haber sido parte, por las reflexiones que compartieron y que nos invitan a seguir pensando y aprendiendo cada día. Un agradecimiento especial también al equipo de la Dirección de Educación Inicial y al equipo de formación permanente que acompaña este trayecto formativo. Un abrazo a cada colega que está allí compartiendo esta ronda y como es lema de esta dirección, nos convocamos y en tiempos complejos como los que vivimos a abrazar las infancias con amor político y ternura y a detener cada día nuestra mirada en los ojos de esos niños y niñas que llegan cada día al jardín. Tienen algo para decirnos, tenemos algo para mirar ahí y escuchar y para acompañar y aprender juntos. Un abrazo y hasta la próxima ronda. Conozco un lugar que cuando llego me hace encontrar con amigos, canciones, maestras, colores y juegos que no tienen fin. Les cuento de este lugar que cuando llego me hace encontrar con amigos,
amigos, canciones, maestras,